Seguidamente, doña Vanessa Monge Antolín nos hablará sobre el protocolo en las Cortes medievales aragonesas. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a la organización de este congreso por la oportunidad que nos brinda a los investigadores, aunque no seamos del campo del protocolo, a investigar en otras áreas que resulta interesante muchas veces leer sobre ellas. Y mi nombre es Vanessa Monge, estoy haciendo el doctorado aquí en la UNED y además he venido a este congreso y he tenido la inmensa suerte de encontrarme con amigas y compañeras con las que tuve la oportunidad de trabajar en la Expo y la verdad es que es para mí todo un placer. Muchas gracias. Mi intervención de hoy va a tratar sobre el protocolo en las Cortes medievales aragonesas en un día como hoy, además el 23 de abril, que es San Jorge o San Jordi, que viene muy al caso. Entonces, como yo no conozco el protocolo, pues lo primero que hice fue ponerme a estudiar sus orígenes y descubrí que el protocolo se fundamenta principalmente en dos disciplinas, en la sociología y en la antropología. Estas ciencias estudian la evolución de la humanidad a lo largo de la historia y, como he podido aprender a lo largo de estas jornadas, el protocolo forma parte de todas las sociedades de todos los tiempos, inclusive, además, son el conjunto de normas que facilita la relación entre las personas para vivir pacíficamente. He oído en una intervención que desde que el hombre es hombre y salió de las cavernas y se puso a vivir en sociedad. Además, también he aprendido, haciendo ese trabajo y escuchando las intervenciones, que el protocolo ha existido pues, desde hace más de 3.000 años, que ha habido muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Alto y el Bajo Egipcio, etcétera. También, evidentemente, me puse a investigar sobre la epistemología de la palabra protocolo y me he dado cuenta de que es un sustantivo y qué significa la primera hoja o tapa encolada de un manuscrito importante con las notas sobre su contenido. El Diccionario de la Lengua Española nos lo define en varias acepciones como escrituras, matices y otros documentos que un notario autoriza y custodia, un acta o cuaderno de actas relativas a un acuerdo, conferencia o congreso diplomático y como una regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre. Todas estas definiciones al final sirven para llegar a definir lo que conocemos como protocolo, como el conjunto de normas y disposiciones legales vigentes que, junto con los usos, las costumbres y tradiciones de los pueblos, rige la celebración de los actos oficiales y, en otros muchos casos, la celebración de actos de carácter privado que toman como referencia todas estas disposiciones, usos, tradiciones y costumbres. Siguiendo investigando sobre la historia del protocolo, pues me puse a leer sobre cuál había sido la evolución del protocolo en el continente europeo y descubrí que ha habido 6 etapas. Desde la antigüedad, como aquí ya han expuesto, los grandes imperios ya contaban con un protocolo muy sofisticado. Una segunda etapa, que es en la que después me voy a detener un poco más, es desde la Alta Edad Media hasta el comienzo del Renacimiento, del siglo VII al XIV. Cuando cayó el Imperio Romano, Europa se convirtió prácticamente en un territorio ingobernable donde realmente la organización que había eran tribus o lo único que sobrevivió a una organización imperial fue el Imperio Bizantino. Entonces el protocolo sufrió una caída. Con la caída del Imperio Romano también las organizaciones imperiales que sostenían las normas cayeron y digamos que en esa zona oscura o en el aislamiento de Europa los procedimientos son muy rudimentarios. Desde la tercera etapa, que va del Renacimiento al Barroco, esta etapa históricamente cuenta como un protocolo europeo porque hay una apertura económica, una apertura social y luego también
un aumento de relaciones comerciales y políticas entre los países, debido también al auge demográfico y la intensificación del comercio. Empiezan otra vez a crearse normas de funcionamiento. La cuarta etapa es en los siglos XVIII, XIX y comienzos del siglo XX, donde hay una fase de iniciación, que es donde principalmente se centran estas jornadas, el primer Congreso de Viena, donde sentó las bases del protocolo social y diplomático, donde antes la interviniente Mar se ha detenido con más detalle. La quinta etapa del protocolo, de la expansión del protocolo en Europa, fue con el colonialismo. El colonialismo fue lo que es hoy en día la globalización. Incluso con la caída del colonialismo, digamos que Europa, cuando colonizó muchas partes del mundo, como Nueva Zelanda, Iberoamérica, Australia, cuando cayó ese colonialismo, se iniciaron esos países, copiaron las formas, copiaron los protocolos, valga la redundancia, y se quedaron como formas de esos países. Y la última etapa es en la que nos encontramos con la llegada de la mundialización, la globalización. La compañera antes ha hablado del protocolo internacional, el aumento de las comunicaciones y los cambios fundamentales que hubo en los transportes, pues han hecho que este tipo de normas se vayan estandarizando a nivel internacional. Yo me voy a detener brevemente, porque no quiero extenderme mucho más, en el protocolo medieval aragonés. Voy a presentar un esquema general de la tipología de los documentos y para ello he utilizado el estudio del documento del parlamentarismo medieval. Me he encontrado con una serie de problemas cuando he estado investigando sobre este tema, debido principalmente a la falta de publicaciones de la época, porque yo me he centrado antes del año 1350. Entonces, he distinguido entre fuentes diplomáticas, fuentes no diplomáticas y luego una tercera fuente, por decirlo de alguna manera, que son la tipología de las reuniones. En síntesis, las fuentes diplomáticas. He encontrado 5: los procesos, las convocatorias y cartas de prórroga, las relaciones de asistentes, el conjunto de ordenaciones o decretos emanados por las Cortes y los nombramientos de los procuradores. Los procesos son los anuarios de historia del derecho que se recogen a partir del año de 1350 en lo que podíamos denominar, entre comillas, como cortes, porque tenemos que tener en cuenta que lo que hoy conocemos como cortes con carácter democrático o representación ciudadana, en el contexto histórico en el que nos estamos estudiando o estamos exponiendo, hay que tener en cuenta que no eran democráticas propiamente dichas. Luego, las convocatorias reales y las cartas de prórroga ha facilitado mucha información porque, por ejemplo, hay que tener en cuenta que nos ofrecen datos válidos sobre las convocatorias del rey, sobre las personas a las que el rey fijaba para llamar a las reuniones, cuál era su tipología, y ya en esta época se distingue el tratamiento entre nobleza y clero. Luego, las relaciones de asistentes se sacan del conjunto de ordenaciones o decretos. Las relaciones de asistentes también ofrecen mucha información sobre cómo era un poco la vida protocolaria en las cortes medievales, donde aparece en esa lista de asistentes y nos ofrecen datos realmente válidos. Y la cuarta, el conjunto de ordenaciones o decretos emanados por las Cortes, aquí quiero explicar lo que es el conjunto de ordenaciones. El conjunto de ordenaciones, ustedes seguro que conocen los fueros, digamos que son unos documentos donde se recogía la vida política, la vida económica. Además, ofrecen diferentes informaciones muy interesantes sobre la problemática del reino, y así unos documentos que se utilizan mucho para el estudio, no solo en el protocolo, sino en muchas otras áreas, porque, por ejemplo, ofrecían informaciones sobre el valor de la moneda, los acuerdos de paz o las treguas, que era muy común en aquella época, pues estar en esta época convulsa de Europa guerreando con el país vecino. Y la quinta y última es la de los nombramientos de los procuradores y la de los nombramientos de los procuradores de villas. Esta última nos ofrece información muy útil sobre cómo era el funcionamiento político, entre comillas, cómo las personas de la sociedad influían
sobre todo el noble y el clero, en el nombramiento de los procuradores, y además quiero destacar que los procuradores era una figura que suplía o representaba al noble o al clero, y hasta antes de 1307 la gente, digamos que no le gustaba eso de que mandaran a alguien por representación, pero es que el clero y la nobleza no tenían esa forma de desplazarse como hay ahora, y mandaban estos procuradores o representantes. Además, es muy interesante leer los nombramientos, sobre todo también de las villas, porque se pueden ver cómo funcionaba la vida oligárquica, porque no nos olvidemos que estamos en la Edad Media. La segunda fuente, que voy a pasar a presentar una síntesis a continuación, son las fuentes no diplomáticas. Estas fuentes, pues bueno, pueden ofrecernos algún tipo de información que pueden sernos útil o no, porque hay que tener en cuenta que el testimonio de los cronistas, en el caso de Aragón, no existen prácticamente muchas, existen las grandes crónicas catalanas, la información que nos ofrecen es escasa. Luego, como segundo concepto, hay que tener claro en dónde estamos, cuáles eran los conceptos. Como antes ya he adelantado, hay que tener en cuenta que esto no era una democracia, esto es una... ya me perdonarán ustedes que ando un poco nerviosa. Es mi primera intervención y espero no aburrirles mucho. Las fuentes no diplomáticas son potencialmente muy importantes porque nos ofrecen algunos documentos y las obras generales, en esta tercera parte, las obras generales de los autores de la época, pues los autores tergiversan la realidad por interés de protagonismo. Por ejemplo, todo lo que se cuenta de Jaime I, la inmensa mayoría de lo que se cuenta es falso, porque realmente está inventado, ¿no? Porque el mismo rey fagocitaba de alguna manera que se creara una figura de él para transmitir que realmente no era. Y otro hecho que me parece interesante destacar, por ejemplo, es que si ustedes van a investigar sobre la Edad Media, tienen la costumbre de citar a otro autor, que en la inmensa mayoría de las veces no existe. Entonces, tú llamas al fondo de la biblioteca para preguntar, oye, es que estoy leyendo sobre esto y está citando a este autoautor. Dicen, no, es que en la Edad Media, para darse pompa a la hora de hacer los escritos, citaban a otros autores que realmente no existían para ellos, de alguna manera, argumentar o sostener lo que estaban diciendo. Por eso les comentaba que las fuentes no diplomáticas, como ya les he dicho, hay que tener un poco de cuidado con ellas porque pasan por encima, pasan muy por delante de muy soslayado pues la vida cotidiana, la vida política. Y por último, para terminar, la tipología de las reuniones. Hay que tener en cuenta que el rey, al tener el poder supremo, tenía un consejo real muy restringido. Claro, con los siglos este concepto ha ido cambiando, ha ido ampliando, ahora tenemos las elecciones. Claro, los problemas es que es tremendamente complicado saber cómo funcionaba este consejo porque muchas veces funcionaba por capricho de los reyes, por presiones que tenían ellos cuando estaban allí, por intereses. Había también lo que ahora conocemos como lobby, pues en aquel momento el clero y la Iglesia pues también intentaban de alguna forma influir en esa toma de decisiones. Y un documento que es importante a la hora de saber un poco cómo funcionaba la vida diplomática en esta Edad Media, les recomiendo pues la lectura de las visitas diplomáticas porque son muy reveladoras, ya que nos facilitan mucha más información sobre las reuniones de la época, datos curiosos, realmente relevantes, también cómo funcionaban los países, las relaciones que había entre ellos. Realmente merece la pena leerlas. Por favor, vaya terminando. Sí, ahora mismo. Para concluir, las Cortes medievales aragonesas, quiero decirles que, como ya les he dicho antes, el periodo final es del siglo XIII y en Aragón pues es un tiempo de revolución interna igual que en el resto de Europa, de signo marcadamente aristocrático. Los rebeldes empiezan imponiendo pues, a Pedro Grande la reunión de unas cortes poco nutridas, había juntas de nobles y villas y el proceso revolucionario impide la existencia de una normalidad política. Además, es muy difícil el estudio pormenorizado. Quiero señalarles también que ya se producían asambleas. Las asambleas no es una... El término asamblea viene recogido de la herencia grecorromana. Entonces, ahora pues muchas veces veo
mucha gente que dice, bueno, es que los españoles montamos asambleas. No, los montamos todos los países que hemos tenido alguna historia con los romanos. Entonces, yo creo que es muy interesante saberlo para desmitificar un poco el hecho, ¿no? Viene en nuestra cultura. Y hasta aquí quiero agradecerles a todos ustedes su paciencia y su espera por haberme escuchado. Muchas gracias.